Bien, pues sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión del seminario Ciudad, Economía y Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México con el apoyo de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, de la Oficina de la UNESCO en México, también con el apoyo de Capital 21, el canal de televisión pública de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Este seminario, como ustedes saben, tiene el objetivo de generar un espacio de reflexión, de análisis en torno a las dimensiones, las posibilidades, el papel que juegan y que podrían jugar en nuestras ciudades, particularmente desde la perspectiva de la Ciudad de México, las relaciones en las que se imbrican la actividad cultural, las expresiones artísticas, las expresiones culturales y artísticas, tanto individuales como colectivas, las comunitarias, las que tienen que ver con las llamadas industrias culturales, un concepto que, por cierto, hemos puesto a debate en estas mesas, en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Es decir, estamos convencidos de que la actividad cultural representa cada vez más un espacio en el que se generan creatividad, posibilidades económicas, empleo, economía productiva local, y sin embargo, en un momento además sumamente difícil para nuestras sociedades, en un momento en que incluso antes de la pandemia, eh, realidades como la desigualdad, la violencia, la exclusión, la falta de empleo formal, la crisis climática, se convertían en grandes retos para la humanidad. Todo esto visto desde la ciudad, visto desde la ciudad en la que, como han señalado los más importantes pensadores del urbano, hoy en día la ciudad resume, bueno, múltiples condiciones, pero particularmente hay una dualidad, aquella donde la ciudad es síntesis de muchos de los problemas de la humanidad, los que mencionaba ya, la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades, la dimensión, por supuesto, ambiental, los problemas de movilidad, pero también la ciudad es como nunca, en un momento donde, como en una sesión anterior a esta nos decía Saskia Sassen, el poder financiero pareciera ser autónomo y tener capacidad de reinventarse frente a las crisis, mientras que las sociedades tenemos que trabajar muchísimo más, por supuesto también las instituciones públicas en la construcción de alternativas. Sin embargo, la ciudad en este mundo tan complicado, en tanto gran comunidad, en tanto comunidad de comunidades, en tanto espacio de encuentro, de complejidad, de diversidad, es también capaz de construir alternativas. Estamos convencidos de que desde la cultura esas alternativas se construyen cada día. Y en torno a esas alternativas, millones de personas encuentran formas de subsistencia, formas de encuentro, formas de solidaridad, que sin embargo tenemos la responsabilidad de las instituciones públicas en el debate académico, en el debate público, pues de darles visibilidad y, por supuesto, responderles con, tal vez con mejores herramientas, tal vez con nuevas políticas públicas. Esto tiene muchas dimensiones, por supuesto, tiene dimensiones que van de lo laboral, de los derechos de los creadores, de los derechos de las comunidades, de los pueblos y los barrios originarios, del papel que juega la dimensión fiscal en todo esto, por ejemplo, y también de cuáles son los equilibrios o cuáles son las tensiones que existen entre, por ejemplo, las grandes industrias del espectáculo y la actividad cultural local que se funda, por ejemplo, en la tradición o en las nuevas formas de expresión artística, por ejemplo, de los jóvenes, en los barrios de la ciudad, donde, por cierto, hemos detectado que hay una importantísima interacción cultural, estética, de contenidos, de ideas, de música, no se diga, en el nivel global, es decir, ahí donde a veces estamos atravesados por la tensión entre lo local y lo global, en las comunidades y en los barrios, en la actividad cultural que se desarrolla en la calle, en la sociedad.
esta tensión pareciera ser mucho menor. Es decir, hay un permanente diálogo global. Sin embargo, también ahí entra otro tema, que es, por ejemplo, el del acceso a las nuevas tecnologías. Todo esto, en tiempos de la pandemia, se ha sintetizado. Es decir, todo esto adquiere más importancia, más vigencia. Hemos visto cómo la cultura y el arte han jugado un papel fundamental como antídoto frente a una situación tan difícil como es el confinamiento, la soledad, el distanciamiento. En el distanciamiento la cultura ha generado formas de encuentro, ha generado solidaridad, ha ayudado a que la gente se quede en casa. Y también, tomando en cuenta que la actividad cultural ha recibido un duro golpe en la pandemia, como toda la actividad económica, hemos visto cómo la crisis sanitaria, acompañada de la crisis económica que con ella llegó, ha generado pues también una actividad creativa y un momento de construcción de nuevas ideas. Para esto, nos da muchísimo gusto en nuestra sesión del seminario tener a invitadas muy especiales, invitadas de honor, a quienes voy a presentar. Quisiera comenzar presentando a nuestra querida Diana Alarcón. Ella es doctora en Economía por la Universidad de California, ha sido jefa de la Unidad de Análisis de Política y Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en donde dirigió el equipo de redacción del Estudio Económico y Social Mundial en recientes años. Actualmente Diana es la coordinadora general de asesores de asuntos internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bueno, en la Ciudad de México trabajamos junto con Diana en la apuesta tan importante que representa alinear las políticas públicas, por ejemplo, a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nos acompaña también nuestra estimada Marcela Jiménez López. Ella es especialista en economía creativa, con una amplia experiencia práctica en el terreno, en el fortalecimiento y la creación de empresas culturales e innovación social. Marcela tiene un posgrado en gestión de ciudades y emprendimientos creativos por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y durante ya más de una década y media ha trabajado en los ámbitos tanto privado como gubernamental, justamente en el diseño de políticas, de posibilidades, de proyectos para la sostenibilidad a partir de una visión de planeación participativa de esto que hemos dado en llamar economía creativa. Actualmente, Marcela coordina el proyecto de empresas culturales del Centro Cultural El Rule, el cual está adscrito a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y que es básicamente un centro de estudios, de innovación, de construcción de nuevas posibilidades. En un momento más se sumará a la mesa una invitada internacional. Ella es Mora Silama, que actualmente es directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en lo que Mora se incorpora, quisiéramos arrancar con este conversatorio dándole la palabra a Marcela Jiménez, y yo quisiera poner por delante una primera cuestión, teniendo, sin dejar en ningún momento de lado todo este marco general del que hemos hablado. La idea de industrias culturales, de economía naranja, con el que hemos trabajado en el análisis, en el abordaje de las dimensiones económicas de la cultura durante los últimos años, no está demasiado restringida a las posibilidades económicas y mercantiles de los contenidos culturales protegidos por el derecho de autor, por ejemplo, y no deja fuera a esa enorme actividad cultural que se da en el ámbito ciudadano, autogestivo, independiente, barrial, por ejemplo. Eso es algo que ha estado presente en las últimas sesiones de este seminario y que incluso pone en duda conceptos como la economía naranja, que se le ha dado en llamar, o que básicamente plantea en esto de la economía creativa, que juega un papel tan importante, lo tenemos claro, pero hay que darle al clavo de cómo hacemos para que juegue un papel más importante. No deberíamos ampliar el espacio, abrir las puertas y construir algo mucho más horizontal e incluyente. ¿Cómo ves las cosas, Marcela, tú que trabajas en este tema? Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en esta mesa y pues vamos a platicar al respecto. Efectivamente, el programa
de empresas culturales. En realidad, pues esto es muy particular y también desde que se diseñó el programa, pues hubo esa discusión precisamente de que si era industria, que si era empresa. Y yo les decía que no estaba también de acuerdo en que se le llamara industrias creativas o industrias culturales, porque precisamente se refería solamente a aquellas actividades que están protegidas por el derecho de autor. Y entonces iba a dejar fuera todo lo que es la producción comunitaria, muchas cuestiones del patrimonio. Entonces, era restringirlo precisamente solo a las que están protegidas por derecho de autor. Y también hay ahora menos, pero pues estamos hablando desde el 2007, 2008 que se crea el programa, pues era todavía muy difícil hablar de estos temas. Y también se pensaba entonces que los creativos eran solamente los artistas, ¿no? O los diseñadores o la gente que tenía las ideas eran los creativos. Entonces era otro motivo para no designarlas como empresas creativas, sino en todo caso, empresas culturales que abarcaban mucho más. Hubo ahí grandes debates también y algunos optaron por llamarles culturales y creativas. Y bueno, cada una de las secretarías o algunos otros sectores hablaban de eso. Yo me quedé con el término de empresas culturales, entendiendo a la empresa solamente como una unidad de producción económica, nada más. Les decía yo, sin ninguna otra connotación. ¿Sí? Y algo importante de este programa de empresas culturales es que no nace con la idea de que todos llevamos un emprendedor dentro y entonces hay que hacerlo, ¿no? O que no hay trabajo y entonces créate tus propios medios de trabajo. No, no era con ese espíritu. Más bien nace el programa como un espacio para visibilizar el valor económico y simbólico de la cultura, para que se viera precisamente cómo a partir de los proyectos culturales sí pueden detonarse procesos de cambio, sí puede mejorarse la convivencia social. Y empezamos a hablar de empresas culturales como motores de bienestar social, de desarrollo económico. Y bueno, yo vengo más del ámbito privado. Trabajé muchos años con la iniciativa privada, desde las micros hasta las grandes empresas internacionales como consultora. Y la verdad es que para mí hablar de empresa es precisamente eso, alguien que está produciendo pero con un fin. Y entonces cuando hablamos de empresas culturales, hablamos de estas empresas que tienen una dualidad. Sí generan una derrama económica, sí generan empleo, pero sobre todo generan bienestar social. Y entonces empezamos a hablar de empresas culturales como motores de desarrollo y de bienestar social, de mejorar la convivencia. Y la idea de que los artistas y creadores tuvieran herramientas para poder hacer sostenibles sus proyectos, iba más en ese sentido que en el sentido económico, sino que los artistas, afortunadamente, la mayoría dice quiero transformar el mundo, lo quiero cambiar para bien, quiero un mundo mejor, pero no sé cómo hacerle, no sé cuánto cobrar, ¿no? Cuánto cuestan mis productos, cuánto cuestan mis servicios. La mayoría de los artistas que llegan a este programa de empresas culturales vienen con la idea precisamente de saber cómo hacerles sostenible, cómo buscar recursos para sus proyectos, porque más allá de las convocatorias dicen necesitamos más recursos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo pasamos de la mera actividad al proyecto? Entonces, es más allá de solo vender funciones, de solo vender conciertos, ¿cómo le hacemos para tener un proyecto? Y entonces empezamos a darles estas herramientas para que crearan proyectos culturales que tuvieran como marco los derechos culturales. Al principio, pues no teníamos esta ley de derechos culturales que ahora nos ha pues abierto mayor panorama, un panorama para el ejercicio de los derechos culturales, pero teníamos los derechos culturales de Friburgo, teníamos la convención del 2005 que estaba pues recién porque este programa nace en el 2007,
Y precisamente ese es el marco con el que nace este programa de empresas culturales, con esta perspectiva de sostenibilidad, de que los proyectos que salgan de este programa tuvieran que ver, pues, que sean amigables con el medio ambiente, que vayan con la comunidad, se les quita esa idea de que voy a llevar cultura a las zonas más pobres, a las zonas más, no, es más bien llegar a esta comunidad, ver qué está haciendo la comunidad, cómo se pueden sumar o qué es lo que quiere la comunidad. Ellos saben hacer diagnósticos participativos. Recuerdo uno de los proyectos más importantes, un ejercicio que se hizo en las unidades habitacionales. Los artistas fueron con los promotores culturales de las unidades habitacionales a platicar con los habitantes, a preguntarles qué les gustaba, qué hacían, cuáles eran sus principales problemáticas. Y con esos diagnósticos se crearon proyectos, se diseñaron proyectos que tenían que ver, alguno de los proyectos, por ejemplo, era para las personas mayores, que en una unidad habitacional se dieron cuenta que todas las personas mayores se quedaban solas todo el día, porque la familia tenía que salir a trabajar. Y pues ellos decían, ¿cómo, los adultos mayores decían, cómo hacemos para otra vez insertarnos en la familia? ¿Cómo le hacemos para ser económicamente productivos? ¿Qué es lo que ustedes nos podrían ayudar? Y entonces empiezan a hacer un proyecto de memoria viva, un proyecto de una exposición fotográfica de cómo era el barrio, cómo era la colonia. Les enseñan unos talleres de hacer máscaras, para que los adultos mayores hagan las máscaras y las vendan en el carnaval que hacían, ¿no? Y entonces los adultos mayores empiezan a platicar cómo eran los carnavales en sus tiempos, a platicarles estas historias, y entonces empieza a dar un diálogo entre las nuevas generaciones y los adultos mayores. Proyectos como esos empiezan a hacer los artistas, y ahí participaron promotores culturales, artistas plásticos y visuales, especialistas en patrimonio, que ese es el sentido de este programa y de estas empresas culturales. Una crítica que también se le hace a la economía naranja es precisamente como que en este término despojan de todo este ámbito identitario y se centra solamente en lo económico, ¿no? Hay esa percepción, y bueno, pues también se empieza a hablar de turismo naranja y demás. Y yo la verdad sí coincido con Felipe Buitrago, donde dice, bueno, lo importante no es que tengas una definición, sino que hagas la que tú quieras, ¿no? Pero que consolides, que apoyes y que trabajes en este sentido con la comunidad artística y cultural. También tenemos proyectos de colectivos comunitarios, tenemos algunos proyectos de Milpaltas, Xochimilco, que están trabajando con chinamperos, con productores orgánicos, y los que están trabajando con ellos son gente de danza, que tienen la danza del maíz, tienen la danza de la lluvia, y empiezan a trabajar con esta diversificación en red, y esa es la idea, ¿no?, de las empresas culturales. Entonces, a mí la verdad es que también eso de las industrias culturales, ¿no? Cierto que hay algunos productos que se pueden hacer de manera industrial, pero son los productos como los discos, pero la creación, las canciones, el poema, la literatura, pues no se hacen industrialmente, ¿no? O sea, los contenidos no se hacen industrialmente. Entonces, pues no hablaría yo mucho de las industrias culturales, sino me quedo con empresas culturales que, más allá de tener esta definición en cuanto al patrimonio, la propiedad intelectual y todo esto, más bien para mí fue estratégico, porque yo sabía que platicar con el sector, por ejemplo, con empresarios, con la iniciativa privada, no iban a hacer mucho caso si yo empezaba a decirles, es que fíjate que tengo unos artistas que hacen proyectos culturales. Iban a decir, ay, no, pues seguro va a decir que necesitas recursos. Pero cuando tú hablas con ellos y les dices, oye, fíjate que hay un programa de empresas culturales donde los artistas saben hacer un plan de negocio, saben hacer un proyecto cultural, saben hacer un diagnóstico, dicen, ah, caray, a ver, vamos a ver de qué se trata, vamos a platicar con ellos, ¿sabes qué? Entonces podemos tener un diálogo, ¿no? Y empiezan los artistas a platicar con la iniciativa privada de tú a tú casi, ¿no? Como de iguales. Me decían de los chicos, fíjate que tienes razón,
él se constituyó como asociación civil y me dice, hablé con esta fundación, con el presidente, saqué una cita con el presidente y me dijeron, ¿de parte de quién? Pues del presidente de la asociación civil fulanita de tal. Y sí me dio la cita y rápido dice, y sí vamos a hacer un proyecto conjunto porque estamos hablando de presidente a presidente, ¿no? Y yo le decía, pues aunque no lo creas, es cierto que su fundación tenga como 300 empleados y muchos millones, y tú dos, pues bueno, ¿no? Pero al final eres presidente de una asociación civil. Entonces, pues este primer acercamiento tiene que ver mucho con el diseño, el impacto y hacia dónde van los programas de empresas culturales, ¿no? Que no se trata de que ahora todo van a cobrar o de especulación comercial. Es todo lo contrario, es mejorar la convivencia y poner en valor económico, pero también simbólico, la cultura. Y con esto cerraría este primer bloque. La reflexión que quiero hacer en este momento está más orientada a plantear algunas ideas sobre lo que me parece que es el papel fundamental de la cultura en la construcción de una ciudad que queremos. Es decir, una ciudad definitivamente distinta de lo que tenemos en este momento como Ciudad de México, y no porque no es una ciudad, no sea una ciudad fabulosa, sino porque quisiéramos ver una ciudad más equitativa, con acceso a derechos y una ciudad sustentable. Entonces, sin tener tampoco las cifras que acabas de mencionar sobre el papel de la cultura en la economía, lo que traigo son algunas cifras que se pueden ver desde los censos económicos, desde las encuestas económicas, pero que nos permiten relevar esto que quiero plantear. Y esta es una reflexión, yo creo que para las ciudades en general, las ciudades cuando menos latinoamericanas, pero mi reflexión está muy anclada en la Ciudad de México en particular. Todos sabemos la Ciudad de México tiene un ingreso per cápita que es más de 2 veces, 2.5 veces superior al ingreso promedio nacional. Y esta diferencia en el ingreso se ha venido ampliando y probablemente se seguirá ampliando en los próximos años debido al dinamismo de la economía de la ciudad, que ha venido creciendo más rápido que la economía nacional. ¿Y por qué crece la economía de la ciudad más rápido? Bueno, ha traído, muy explicado, por sus servicios de alto valor agregado. Son industrias intensivas en conocimiento, por los atractivos culturales de la ciudad, la inversión privada nacional e internacional que fluye prioritariamente a la Ciudad de México, entre otras 2 o 3 del país, y el turismo internacional muy importante. Este crecimiento, sin embargo, tan dinámico y, diríamos, exitoso de la ciudad, no ha beneficiado a todos sus habitantes. Y esto nos ha mantenido como una ciudad con grandes desigualdades en prácticamente todas las dimensiones que lo miramos, ¿no? Los empleos formales no han aumentado de manera importante en la ciudad, y la situación económica de la población con bajos ingresos continúa siendo precaria, condiciones de vivienda con hacinamiento, alta y muy alta marginación en áreas muy importantes de la ciudad. El crecimiento dinámico de la ciudad, entonces, depende mucho de la fortaleza de estos servicios de alto valor agregado que mencioné, pero, y en ese sentido, pues muy importante promoverlos y preservarlos, pero esto no puede hacerse a costa de perpetuar las desigualdades de nuestra ciudad. Y hoy día, en todos los círculos de discusión, sabemos que una variable como el PIB, el Producto Interno Bruto, no es la métrica más adecuada para medir el bienestar de un país o de una ciudad. El progreso, el desarrollo de las ciudades pasa por la reducción de las desigualdades, por el restablecimiento de los equilibrios ecológicos y urbanos, por la seguridad. El progreso de una ciudad, entonces,
se mide en función de la efectividad con que sus ciudadanos ejerzan sus derechos. Y para esto necesitamos acciones múltiples, multidimensionales. Muchos de estos contenidos de manera muy importante en el programa de gobierno de la Ciudad de México, el programa de gobierno que lidera la doctora Sheinbaum Pardo. Y aquí lo que quiero es ocuparme de un tema que me parece fundamental y es cómo lograr un mejor dinamismo de la ciudad que beneficie efectivamente a la mayoría de quienes aquí habitamos, que nos ayude a resolver desequilibrios sociales, urbanos y ecológicos, y en este sentido el papel tan importante que juega la cultura. Todos sabemos, en la Ciudad de México tenemos pues prácticamente dos ciudades. Una área de la ciudad, el poniente y el sur de la ciudad, en donde se concentran los establecimientos más productivos y los mejores empleos, y un amplio sector, digamos, de la ciudad, en donde el empleo, la productividad es mucho más precario y por lo tanto la remuneración es mucho más baja. El dinamismo del crecimiento en los años recientes está concentrado mucho en esos corredores de alta concentración y ha dejado de lado el resto del territorio donde se ubican las empresas menores, menos productivas y por lo tanto con menores remuneraciones. La población entonces tiene que trasladarse desde las zonas donde vive hacia las zonas en donde trabaja por largas horas, con todos los problemas asociados con congestión, contaminación del aire y largos trayectos que hacen mucho más larga su jornada de trabajo. La actividad cultural en la Ciudad de México, y eso lo aprendí de ustedes, Secretaría de Cultura, tiene también una alta concentración en unas cuantas zonas, es decir, los mejores, las zonas culturales con mayores atractivos, mayor oferta cultural, etcétera, están también concentradas en algunos puntos de la ciudad. El resto de la ciudad no cuenta con esos atractivos de manera suficiente, digamos, que satisfaga la demanda artística y cultural de la población. Lo que quiero plantear entonces es que las actividades culturales juegan un papel importantísimo en la economía de la ciudad en términos de ocupación y valor agregado también. Para explorar el papel de la cultura en la economía, he definido operativamente a la cultura como las actividades que toman lugar en el sector de actividades de esparcimiento, deporte, cultura, medios masivos de comunicación. E incluimos también en esta categoría a las actividades relacionadas con la cultura en el resto de los sectores de la economía. Ejemplos, los artesanos del vidrio y la cerámica, arquitectos, planificadores urbanos y del transporte, joyeros, orfebres, plateros, etc. Con esta clasificación, lo que tenemos, y a lo mejor no corresponde, Inti, a los datos que acabas de mencionar, pero con esta clasificación que proviene de los censos, en años recientes las actividades culturales empleaban más o menos a 41,000 personas, mientras que las actividades dedicadas a medios masivos de comunicación ocupaban a otras 200,000 personas. En su conjunto, 243,000 personas que dan cuenta más o menos del 6% del empleo total. Ahora, hay otras estimaciones, la ENOE, por ejemplo, que dice tanto como el 10% del empleo de la ciudad tiene que ver con la cultura. Pero estas cifras sobre la importancia de la cultura en el empleo en la Ciudad de México son muy semejantes a las que encontramos en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo. El empleo en cultura representa en promedio cerca de 4% de la ocupación en los 27 países de la Unión Europea, tanto como 5,5% más o menos en países como Suiza e Islandia. Entonces, no es baja la contribución del sector cultural en la ciudad,
a la generación de empleo. El problema es nuevamente esta gran dispersión que existe entre actividades de alto valor agregado, con altos canales de comunicación y por lo tanto mejores remuneraciones, y una gran cantidad de unidades económicas pequeñas con una mucho menor productividad y por lo tanto muchos menores ingresos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A dónde quiero llegar es al planteamiento de, de la construcción, de la necesidad imperativa que tenemos para construir una ciudad distinta. Una economía de la ciudad que apunte efectivamente hacia la equidad, la innovación, la sustentabilidad, el equilibrio urbano y el equilibrio urbano, que requiere necesariamente de políticas territorializadas. Y para que la actividad económica fuera del área de alta concentración adquiera dinamismo, es indispensable promover intensamente capacidades, competencias para el empleo, para el emprendimiento y para la construcción de comunidad. Estos centros de economía local, lo que hoy llamaríamos una ciudad policéntrica, tienen que desarrollarse en congruencia con objetivos de sustentabilidad, con innovación, con equilibrio urbano para la ciudad. De lo contrario, el riesgo que corremos es de acelerar la actividad económica a costa de agravar las condiciones de vida de la población actual y futura. Necesitamos entonces combinar armoniosamente y productivamente la actividad económica, el empleo, la educación, la cultura, el ambiente urbano y natural en numerosos puntos de la ciudad, en múltiples centros o economías locales. Economías locales en donde los pobladores, la gente, pueda trabajar, aprender, alimentarse, adquirir bienes y servicios, atender su salud, ejercitarse, desarrollar y enriquecer su cultura. Economías locales o círculos de bienestar, podríamos llamarle, encaminados a la sustentabilidad, organizadas para usar recursos naturales de manera eficiente, reutilizando y reciclando. De acuerdo a todo esto, no basta entonces con capacitaciones, créditos, infraestructura, que son las políticas tradicionales que como gobiernos hemos desarrollado, sino necesitamos acciones mucho más claras y decididas para fortalecer a la comunidad. Difícilmente se puede lograr una economía próspera local en ausencia de fuertes lazos comunitarios. La compraventa, la prestación de servicios, el intercambio en especie, los emprendimientos requieren todos de confianza y de cooperación. El fortalecimiento entonces de la comunidad pasa por el enriquecimiento de la cultura y el enraizamiento profundo de la misma en la comunidad. Y las políticas de promoción deben definirse de acuerdo a la identidad propia del territorio. No hay algo como la política cultural o la política de desarrollo si no está estrechamente y profundamente identificada con las características de los territorios. El conocimiento detallado de la localidad, de la comunidad, de su cultura, entonces, es un requisito indispensable para hacer prosperar esta idea de economías locales y, por lo tanto, de ciudad próspera que se desarrolla y sustentable. El fortalecimiento y el enraizamiento de sus culturas permite convertir estos centros de economía local efectivamente en círculos de bienestar, más allá de lo estrictamente económico o productivo. Y el fortalecimiento de centros de actividad social, cultural y económica en los barrios y colonias de la ciudad representa una gran contribución al desarrollo sustentable y, por lo tanto, al bienestar de la población.
El barrio, entonces, como una realidad social y económica, se ha constituido como la unidad de menor dimensión en la que se interactúa en la ciudad, por lo que genera transformaciones, permite generar transformaciones desde ahí, por favorecer la integración social, ambiental y económica necesaria para articular una ciudad funcional. Y esto pasa por el fortalecimiento de las comunidades, por la consolidación del entorno urbano, por una mejor vecindad, con actividades que permitan, como digo, convertir a los barrios, a los territorios, en círculos dinámicos de bienestar. Y creo que, bueno, hay mucho más que conversar en este sentido, es decir, pensando en qué necesitamos hacer como políticas públicas para fortalecer esta propuesta de círculos de bienestar. Yo dejaría en este primer momento mi intervención aquí simplemente para decir que el papel de la cultura está más allá de la cultura misma, es decir, el papel de la cultura es fundamental, me parece, para la generación de mejores ciudades y requiere de intervenciones multidimensionales en los múltiples ámbitos de desarrollo de la ciudad para hacerlo posible. Y la cultura como uno de esos elementos fundamentales de cohesión y de construcción de comunidad. Muchísimas gracias, Diana, por todo lo que nos has expuesto, todo muy importante. Sobre esta apuesta está además, hay ejemplos concretos en curso en la Ciudad de México, como es la apuesta por crear centros culturales comunitarios, culturales y educativos comunitarios, los pilares, puntos de innovación, libertad, artes, encuentros y saberes, pilares, en esos 300 puntos, poco más de 300 puntos de la ciudad, donde por cierto vive la mayoría de la población y donde se detectó desde antes de que iniciara la actual administración que hay una enorme, se concentran indicadores como el desempleo sobre todo en los jóvenes, la falta de acceso de los jóvenes a la educación, por supuesto situaciones de inseguridad o de violencia, y muy claramente ausencia a veces total de espacio público, de lugares de encuentro y de infraestructura cultural. La Ciudad de México, yo abonaría, agregaría, tiene además mucho camino por delante a partir de sus atributos, sus enormes oportunidades, algunas de ellas fundadas justamente en su historia tan compleja, tan diversa, y solamente pongo un ejemplo por ahí, por si alguien lo quiere tomar en cuenta, a partir de lo que dice sobre la dimensión ambiental de esa apuesta por construir una mejor ciudad, una ciudad más humana, más incluyente, la dimensión ambiental es fundamental y como ha planteado, por ejemplo, Lourdes Arizpe, hay ahí un componente de esta apuesta por un desarrollo diferente y es el de lo biocultural, el patrimonio biocultural, las formas de desarrollo que incluyen dimensiones donde la obra humana, la creatividad humana, entra en juego, yendo de la mano con la conciencia ambiental y con el entorno natural. Aquí tenemos un ejemplo milenario que tal vez, que creo que estamos en proceso de cada vez tenerlo más claro, ese ejemplo milenario puede ser un componente de nuestro futuro, y son las chinampas. Las chinampas, esas para Mora, que tal vez no las conozca, son esas construcciones, esas formaciones de tierra que hacen los campesinos en el último reducto lacustre de la ciudad. Esta ciudad se construyó sobre un lago, y en las cuales se siembran cultivos autóctonos sobre todo. La chinampa se alimenta del agua de los canales y es en todos los sentidos una forma de lo que el desarrollo biocultural puede producir. Por supuesto, en torno a las chinampas hay una memoria, un patrimonio cultural
de cientos y cientos de años, de hecho de miles de años, porque las Chinampas son anteriores a la ciudad misma. La verdad es que ya van a ser 10 años que trabajo en economía creativa, en industrias creativas, y siempre con un enfoque en lo que es el desarrollo territorial. A mí me parece que Diana hizo un recorrido y una síntesis muy compleja, digo, bastante completa en relación a muchos de los aspectos que toca la cultura como recurso también para el desarrollo de comunidades, para el desarrollo de ciudades, de territorios, etc. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos la experiencia, al igual que las grandes ciudades del mundo, digo, ustedes ni hablar, son un monstruo, en el buen sentido, comparado con Buenos Aires. Además, soy fanática de la Ciudad de México, fui muchas veces por trabajo, pero también por placer. La Ciudad de Buenos Aires tiene enormes desigualdades. Es una ciudad que el norte tiene un norte mucho más desarrollado que el sector del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Los barrios, capaz alguno anduvo por Buenos Aires, pero el barrio de La Boca, por ejemplo, es un barrio emblemático del sur de la Ciudad de Buenos Aires, pegado al puerto, con lo cual es un barrio con una identidad muy ligada a la inmigración en la Ciudad de Buenos Aires, es muy pintoresco, pero forma parte de todo un área de la ciudad que presenta los peores indicadores en términos educativos, sociales, económicos, habitacionales, etc. La cultura y los sectores creativos, desde hace ya, diría, un poquito más de 10 años, fueron identificados como los sectores estratégicos para llevar adelante el desarrollo de esta zona. De ahí la formación de lo que en la Ciudad de Buenos Aires fueron los distritos creativos. Se creó el Distrito de las Artes en el barrio de La Boca, el Distrito de Diseño en el barrio de Barracas, también en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Distrito Tecnológico también en otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires, todos con, digamos, la visión de llevar empresas, universidades, y de la mano de las empresas y las universidades, esta famosa clase creativa de la cual tanto nos habló Florida, digamos, hace unos años. Lo cierto es que, desde mi experiencia, uno puede evaluar el resultado de estas políticas de desarrollo territorial a los 10, 15 años, digamos, desde que son implementadas. Ahora, yo tengo una visión muy crítica, habiendo incluso tenido a cargo distritos, como fue el Distrito de Diseño, que lo tuve a cargo, y el Distrito Audiovisual, que también tuve a cargo un tiempo en otra zona de la ciudad. Es el único distrito que está en el norte de la ciudad, porque ya había una situación de clusterización, digamos, de esa industria de productoras audiovisuales. Pero lo cierto es que si uno tuviera que ser honesto, salvo el Distrito Tecnológico, tanto el Distrito de las Artes como el Distrito de Diseño han tenido un éxito más bien modesto en relación a lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de esa parte de la Ciudad de Buenos Aires. Los motivos son muchísimos. Voy a señalar algunos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la política de distritos es una política direccionada del Estado hacia abajo. Digamos, es una política en donde el Estado llevó el liderazgo bastante poco acompañado por las cámaras sectoriales. En este sentido, a mí me gusta compararnos un poco con el caso colombiano, en donde todas las situaciones de distritos tienen un componente de cámara sectorial muchísimo más fuerte. El sector privado es el que lidera y el sector público es el que acompaña. Acá en Buenos Aires se dio la inversa, el sector público fue el que lideró todos los procesos y el privado fue el que acompañó, en un contexto de ciudad latinoamericana que ha tenido unos 10 años bastante tumultuosos también en términos políticos a nivel nacional, con lo cual, digamos, esa podría uno decir que es uno de los motivos. Pero yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, la experiencia de los distritos, hay un problema en este tipo de políticas que como exceden el tema cultural o el tema de estrictamente lo sectorial creativo, son agendas que, si no son transversales a muchas áreas de gobierno, es imposible que lleguen a buen puerto. O sea, el Ministerio de Cultura, o el Ministerio de Desarrollo Económico, o el Ministerio de Turismo, el ministerio en donde caigan estas agendas, solo no va a poder desarrollar nunca una política de regeneración urbana, si no es con digamos, el compromiso al mismo nivel del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Alumbrado, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Espacio Público. O sea, son realmente agendas muy transversales y eso, por lo menos
digamos, en mi experiencia, es tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, digo, esa convergencia de agendas es bastante compleja. Esa es la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en relación a el desarrollo territorial de la mano de estos sectores. La experiencia nacional fue una experiencia corta, porque yo estuve en el gobierno nacional solamente 2 años, pero interesantísima, porque así como Buenos Aires es una ciudad profundamente dividida entre un norte desarrollado y donde se concentra la mayoría de estos sectores, digamos, ligados a la cultura y a las industrias creativas, y la infraestructura cultural está concentrada ahí, o sea, uno ve el mapa de la Ciudad de Buenos Aires y están totalmente geolocalizados, toda la infraestructura cultural, tanto pública como privada, comercial e independiente, y la concentración es clarísima, y esto abre todo un debate acerca de la desigualdad en el acceso a la cultura y a la infraestructura cultural. Bueno, en Argentina se da una situación también de muchísimo desequilibrio en relación a la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, la región centro del país y el resto del país, que es enorme, que es muy extenso y que realmente no tiene ni para empezar en términos de densidad cultural de infraestructura, ¿no? O sea, todas las editoriales están en Ciudad de Buenos Aires, el 99% de las casas editoriales están en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, lo mismo con las productoras audiovisuales, lo mismo con los teatros, y así. Desde mi área, ¿qué fue lo que nos propusimos? Fue visibilizar y fortalecer ecosistemas creativos que por supuesto iban a tener un grado de maduración mucho menor que el ecosistema creativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo, digamos, había empezado a trabajar estos temas, pero con el convencimiento de que cultura y creatividad hay en todos lados. Entonces era importante visibilizar, fortalecer y el trabajo en red. O sea, conectar a los actores al interior de una misma localidad y con las localidades cercanas. Así fue como desarrollamos y con esto termino de hablar porque estoy hablando mucho, pero un programa que tenía un eje muy fuerte en el trabajo colaborativo entre diferentes ciudades y muy fuerte al interior, no solamente de los gobiernos locales, sino también en esta detección de actores y construcción de redes entre los mismos actores culturales de diferentes ciudades. Todas acá coincidimos, todas, todos, acá coincidimos en que una gran lucha o un gran objetivo por parte de las instituciones de cultura en nuestras ciudades es generar espacios más equitativos que permitan el acceso a los derechos. Y como lo comentaba Diana, me parece que es estratégico pensar que el PIB no puede ser la métrica para medir la igualdad en nuestras ciudades, sino más bien pensar qué tanto nuestros ciudadanos tienen acceso a estos derechos, ¿no? Y en este sentido creo que el derecho a la cultura es un derecho fundamental que tiene que tener prioridad en esa agenda, pero para eso también necesitamos creadores y artistas, y estos creadores y artistas al mismo tiempo tienen que tener condiciones dignas laborales para poder generar esta actividad. Y eso pasa, como ya bien lo comentaban ustedes, por fortalecer la comunidad desde el barrio y con miras, por supuesto, a construir barrios y ciudades más equitativos, más sustentables, que tengan un equilibrio urbano y, como lo comentaba Diana, con círculos de bienestar que nos permitan dispersar estos bienes culturales, que el acceso a los derechos culturales sea una condición de garantía para todos los ciudadanos. Y bueno, pues sin duda creo que también de gran relevancia mencionar lo que ya planteaban, que el papel de la cultura va más allá de la cultura y eso implica transversalizar la agenda cultural, hacer que converja con otras agendas, no solamente del sector cultural, sino también del sector artístico. En general, en todas las industrias está presente la cultura y eso nos lleva a pensar que los espacios culturales, si bien tienen un valor que es económico, también tienen un valor fundamental en el desarrollo y el bienestar social,
que es la lucha que debería de tener nuestras agendas en las ciudades. Y en ese sentido, dado que Diana y acá también son grandes especialistas en las agendas de derechos humanos, pero también en las agendas que tienen que ver con los ODS, las agendas de desarrollo sostenible, quisiera plantear algunas de las preguntas que hemos elaborado junto con CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales, y bueno, considerando el ODS número 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todos los espacios en el mundo, la pregunta sería, ¿de qué manera es posible asegurar que los servicios culturales sean considerados como parte de los servicios básicos? ¿Y de qué manera es posible hacer accesible y asequible la adquisición de habilidades y conocimientos culturales y artísticos? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntar cómo ven ustedes que podríamos, o hacia dónde más bien se deberían de dirigir las instituciones tanto públicas como privadas para garantizar el ejercicio de los derechos culturales tanto a los ciudadanos como a los visitantes de nuestras ciudades. Bueno, pues por ahí van las preguntas y ya vamos viendo. Cumplimiento de los ODS o el trabajo que se está haciendo no pudiera ser completo si no se hace acompañado de la cultura, ¿no? Pero la cultura a partir también de las comunidades, ¿sí? Hablaba uno de los especialistas en turismo, Jordi Treserras, que fueron a platicar con los totonacas sobre los ODS, tradujeron los ODS al totonaca para empezar a hacer un proyecto de turismo sostenible. Y bueno, más bien decía, los especialistas fuimos a aprender, porque los totonacas, por su cosmovisión, sus conocimientos ancestrales y demás, están trabajando los ODS, ¿no? Entonces, fueron a aprender, decía, pues de eso que estaban haciendo y casi le dijeron, ay, apenas nos vienen a traer esto, nosotros ya lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos saberes, esta forma de cultivar la tierra, de curar el espíritu, la salud, la medicina tradicional, todo eso pues tiene que ver mucho con alcanzar estos ODS, ¿no? Y precisamente creo que a partir de estos saberes y de estos recursos de las propias comunidades es como se puede, primero, sí combatir la pobreza, ayudar a combatir la pobreza. Pero lo que sí hace falta es dotar a las comunidades de herramientas prácticas. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar proyectos sustentables, para que puedan hacer innovación social, para que tengan herramientas de hacer proyectos colaborativos, construcción colectiva, y además a partir de sus propios recursos hacer esta transformación, ¿no? Entonces creo que es muy importante tomar eso en cuenta para estos ODS. También hay que plantarse ahorita precisamente, pues, ¿cómo hacemos para que estas políticas públicas, primero, pues habrá que innovarlas, porque recuerden que ahora con esta pandemia, la conectividad es un punto muy importante de acceso a la cultura, ¿sí? Entonces habrá que pensar también estas políticas públicas que tengan que ver con invertir en conectividad, con invertir en capacitación y profesionalización, tanto de artistas como de la población, para poder utilizar estas plataformas que se han vuelto un espacio de producción y de intercambio. Creo que también para allá tienen que ir estas políticas públicas, garantizar el acceso a la cultura, no solamente presencial, sino a través de estas plataformas. Y pues ahí tenemos una brecha muy importante que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Sí, entonces creo que la innovación que antes se hacía en productos, en procesos, en servicios, ahora tiene que estar centrado o poner en el centro a las personas, que nos ayude precisamente esta innovación social a transformar realidades, a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. La innovación tiene que generar valor y tiene que ser sostenible. Entonces, en este sentido es que también hay que darle las herramientas a las comunidades para que sí puedan usufructuar su patrimonio
pero de manera sostenible, de manera sustentable. También creo que esta transversalidad de la cultura de la que se habla tiene que ser tal, tocar todas las puertas. Yo me imagino un proyecto, por ejemplo, de patrimonio, nutrición y soberanía alimentaria, ¿no? Más allá de los sitios arqueológicos, que todo eso es bien importante, pero haga ese tipo de proyectos, ¿no? Que tienen que ver con esta transversalidad. También hablar y trabajar con todas las demás secretarías o los sectores para que estos programas intersectoriales realmente sean intersectoriales, que realmente salud tenga un eje de cultura, nosotros trabajemos con ellos, Secretaría del Trabajo, todas las secretarías que tienen que ver con crear una ciudad sustentable, una ciudad innovadora de derechos, pudiéramos en algún punto o en muchos puntos coincidir y hacer proyectos conjuntos, ¿sí? Y sobre todo, les digo, poner a la comunidad en el centro. Creo que también otro de los puntos importantes es escuchar a la sociedad civil, impulsar el diálogo intercultural, que creemos o crear comunidades resilientes. Punto que tenemos que se está haciendo precisamente también a través de los pilares en estos programas de profesionalización de la comunidad, es invertir en formación, desarrollar o fortalecer nuevas capacidades para el desarrollo de proyectos sustentables que vayan más allá de la oferta y el consumo. También otro punto que está yo por aquí, pues sí poner en valor, pero no solo económico, sino simbólico, no solo los productos y bienes culturales, sino también los procesos culturales, los procesos creativos, poner en valor el territorio, los saberes y los productos locales, ¿sí? Impulsar proyectos de proximidad que reanimen o reactiven la economía local, la salud emocional, la relación de la población con el medio ambiente, crear condiciones para impulsar nuevos modelos de economía solidaria, esquemas de construcción colectiva, de co-creación, de trabajo colaborativo, desde para y con las comunidades, profesionalizar no solo a partir del valor económico, sino de este valor identitario, de cohesión social, de la cultura. ¿Sí? Tenemos que también trabajar con las comunidades en este consumo consciente, hacer todos estos proyectos de base comunitaria para el buen vivir. Creo que también tenemos que mirar un poco con este asunto de los dineros a la cooperación internacional. Me parece que es hora también ya de activar estos mecanismos de cooperación internacional. Pues el diseño de programas y presupuestos con perspectiva de género, que vengan desde el diseño del presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Crear condiciones precisamente para estas comunidades para que tengan acceso no solo a créditos, sino también capital semilla, capital de trabajo. Estos esquemas son muy importantes. Para la comunidad artística y cultural también condiciones de un trabajo digno, hablando también de estos ODS, el trabajo digno, porque por un lado es cierto que hablan de que tienen mucha libertad creativa, y sí tienen mucha libertad creativa, pero también una gran precariedad en sus condiciones laborales. Entonces, hablar de este ecosistema del que tanto se está tratando en estos días, porque es cierto, la mayor parte del sector artístico y cultural está en la informalidad, pero cuando ellos adquieren una personalidad jurídica, de pronto nadie contrata un AC. ¿Por qué? Porque no lo permite la normatividad. No puede, a veces sí se puede contratar a una sociedad civil, pero tampoco se contratan cooperativas, pero tampoco se contratan sociedades civiles, menos una fundación, ¿no? Entonces, me parece que también hay que hablar de este ecosistema, crear las condiciones para que tanto la comunidad artística y cultural
pueda acceder a estos contratos, a estas condiciones, así como la comunidad de cualquier pueblo, barrio, colonia, que tuviera un proyecto que se pueda financiar. ¿Dónde lo busca? ¿No? Muchas veces para estos proyectos de mejorar el entorno, la colonia, tendríamos que estar cultura, medio ambiente, educación, con proyectos conjuntos, tal vez con convocatorias conjuntas que no vayan solamente a proyectos culturales, sino proyectos que tengan que ver con la bioseguridad, con el medio ambiente, con mejorar su entorno y, como yo les decía, poner en valor los productos locales. ¿Sí? A partir, por ejemplo, tenemos en Xochimilco, por ejemplo, varios productores, pequeños productores de verduras orgánicas y demás, que con un poquito de presupuesto pudieran estar, su producto pudiera estar circulando o se pudiera estar vendiendo en otras zonas, no solamente en Xochimilco, porque no tienen manera de transportar, porque les hace falta algún estudio, permisos y demás, ¿no? Entonces, me parece que estos proyectos realmente transversales son los que tenemos que innovar. No solamente ir a convocatorias culturales, digamos, que son muy importantes, pero si estas las hacemos precisamente para crear una sociedad, una ciudad sostenible, sería la innovación. La innovación en las políticas públicas, que me parece que sería muy pertinente a partir de estos momentos, cuando todos los proyectos tienen que tener esta conciencia ambiental, un consumo responsable y sobre todo que vayan estos proyectos a mejorar el entorno y al buen vivir. A mí me gustaría volver sobre alguna de las cosas que dijo Marce, sobre, digamos, garantizar el derecho a la cultura, sobre todo en este contexto. Me parece que a todos nos ha desafiado un montón. Buenos Aires es una ciudad que atiende, digamos, también mencionaste a la escena independiente, atiende mucho a la escena independiente a través de leyes que regulan, digamos, el otorgamiento de apoyos a los diferentes sectores de la cultura independiente, al sector teatral, de la danza, del tango, de la escritura. O sea, tenemos un sistema de promoción regulado por leyes que atiende ese sector, un sector que fue extremadamente golpeado, pero en relación al acceso, porque en general los que pensamos políticas públicas estamos muy atentos a garantizar el acceso brindando contenidos, ¿no? Como desde el brindar o acercar la cultura a donde supuestamente hay menos acceso a ella. A mí me parece que un desafío en este contexto es poder incentivar la demanda también. Es la generación de audiencias y de comunidades culturales, de diferentes consumos, y creo que en ese sentido hay un enorme desafío en los jóvenes, hay un enorme desafío también en la tercera edad, hay un enorme desafío en acortar esta brecha digital que mencionaba Marce, pero no solamente para que todos tengan acceso a los medios que hoy por hoy habilitan el acceso, sino también, digo, que todos tengan sus dispositivos y que todos tengan internet y que, digamos, eso es por un lado lo que esta pandemia, digamos, puso al descubierto, esa brecha, pero también en relación a los hacedores culturales, y me concentro en el recorte de los hacedores culturales que conforman al sector más independiente, las herramientas también para poder subir sus contenidos y monetizar sus contenidos en el mundo digital. Y ahí también hay un montón para aprender. Y creo que algo interesante que nosotros, digamos, estamos por sacar, pero que existe en otros lugares del mundo, es desde el Estado poner a disposición plataformas para que los hacedores de cultura puedan subir sus contenidos y monetizar sus contenidos sin que el Estado se quede con un centavo. O sea, poner la mesa, por decirlo de alguna manera, para que ellos puedan, y por supuesto capacitarlos en cómo generar contenidos digitales, en cómo crear pensando digitalmente, cómo promocionarlos y luego cómo monetizarlos.
creo que hay toda una cadena, digamos, de producción a la que nos obliga a pensar este contexto, que invita o exige también pensar en términos de nuevas narrativas. Digo, y esto también es un aprendizaje para el sector y para el sector independiente y también para el Estado, porque nosotros desde el Estado tenemos que entender cuál es la mejor manera para acompañar en esta reconversión digital que un poco precipitó el contexto actual. Entonces, digo, hay un montón de cosas uno podría pensar en relación a cómo garantizar a la cultura como derecho, pero me parece que la urgencia del momento nos desafía a poner algunas prioridades bien blanco sobre negro, que hacía referencia a Marce y que me parece que realmente son muy importantes. Sí, a ver, la ventaja de hablar al final es que ustedes ya lo dijeron todo y lo dijeron muy bien. Venimos de una tradición de diseños de políticas sectoriales, específicas, puntuales. Lo que nos traen los ODS es justamente esta noción de que políticas y intervenciones puntuales, pequeñas, etcétera, son muy importantes, pero tienen que verse en un contexto más amplio, en un contexto transversal, integral, que vea el todo y entienda entonces cómo actuar de mejor manera en lo particular. Y esta idea de fortalecer los espacios locales, las economías locales o los círculos de bienestar, tiene justamente esta virtud, es decir, el poder ver los retos de desarrollo que tenemos como ciudades desde las características y condiciones específicas de los territorios. Idealmente un círculo de bienestar o un contexto local próspero, ¿qué tendría? Pues tendría algunos de los siguientes componentes. Fuentes estables de trabajo digno, tendría educación, espacios educativos, servicios básicos, agua, sanidad, vivienda, etcétera, comercio local, tendrían espacios culturales, espacios públicos, áreas verdes, deporte, recreación. Si logramos construir estos espacios dinámicos en donde tenemos acceso a estos bienes, servicios y bienes públicos, la cultura se da y se desarrolla, es parte de. Mucho de lo que hemos hecho, y Inti, acabas de mencionarlo, es generar estos nuevos públicos, la promoción de la cultura, etcétera, en donde ustedes han avanzado, los colectivos culturales, desde las políticas públicas se ha avanzado muchísimo. En donde tenemos déficits todavía, y lo mencionaba Marce, es en las condiciones de trabajo de las personas que hacen cultura, de los creativos. Y esto no podremos lograrlo, me parece a mí, si no fortalecemos la base de recreación y reproducción de nuestras sociedades. Y esta capacidad de generar mejores condiciones de vida para la gente, para los trabajadores de la cultura, está necesariamente en el fortalecimiento de las economías locales, en la creación de círculos virtuosos de bienestar, y eso requiere de una visión integrada. Una visión en donde hay capacitación, construcción de competencias, los tradicionales, construcción de infraestructura productiva, urbana, de manera muy importante, fortalecimiento de la comunidad y la cultura. Una comunidad próspera es una comunidad que consume cultura. En la Ciudad de México, en esta administración, y tú lo mencionabas hace un momento, Inti, se están haciendo grandes esfuerzos para generar estos espacios dinámicos de desarrollo, a través de los pilares, los corredores urbanos, la construcción de vialidades peatonales y para bicicleta, la recuperación de parques y áreas verdes en los barrios, la recuperación de cuerpos de agua,
la capacitación de personas para la recolección de agua de lluvia, tantos otros iniciativas que se están gestionando justamente en esta dirección, es decir, en la dirección de fortalecer lo local. Políticas integrales y participativas, decía Marce, importantísimo, son las que brindan prosperidad a la economía, a estas economías locales dispersas en la ciudad. La promoción y enraizamiento de las culturas de la ciudad, pues es un factor indispensable en este camino, ¿no? Y aquí, pues no hay política pública suficiente si no está acompañada también de inversión de parte del sector público y de participación ciudadana y de los trabajadores mismos de la cultura, ¿no? Entonces, pues esta noción de los ODS, ¿no? Esta noción de entender el todo, poder actuar con políticas públicas y con espacios de colaboración entre los distintos socios, digamos, que hacemos el desarrollo, es absolutamente fundamental. Yo recuerdo las discusiones que teníamos hace algunos años en el sentido de que importantísimo para la economía formal, incluidos los trabajadores de la cultura, el promover la capacitación y el emprendimiento. Bueno, yo no conozco sectores más emprendedores, más creativos y con más talento que los trabajadores del sector informal. Y es la única razón por la cual sobreviven, es porque tienen exactamente esas características. Si hablamos de trabajadores con flexibilidad para adaptarse al cambio y al adverso, son esos trabajadores en esos espacios del mercado laboral. Entonces, pues sí necesitamos pensar, digamos, el tema de la cultura en conjunto y como parte de, y como base de de nuestras nuevas ciudades, de nuestras nuevas realidades, ojalá equitativas y sustentables. Muchísimas gracias, Diana. Has hecho una gran síntesis, una lectura integral que agradecemos mucho de todo lo que aquí hemos platicado. Y pues en efecto, ahí están ya poniéndose cada vez más puntos sobre las IES conforme avanza este seminario Ciudad, Economía y Cultura. Quienes hemos estado en varias sesiones lo hemos estado viendo. Esta creo que ha sido una mesa especialmente rica en lo que aporta, por un lado, la experiencia práctica en la aplicación de políticas, del desarrollo de proyectos, en la visión de ciudades como Buenos Aires, que tienen muchos años trabajando, y en lo que ha mencionado Diana, que es incluir la dimensión cultural en una apuesta multidimensional por el desarrollo sostenible. Evidentemente, creo que ha quedado claro que el tomar como punto de partida lo comunitario local se convierte en una clave fundamental, lo cual implica que ahí donde el Estado en los últimos años dejó de jugar un papel sentando las bases, proveyendo de un piso, un suelo básico en materia de acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, no se diga el trabajo, pero también el espacio público, la movilidad. La ciudad puede construir, la ciudad democrática y sus instituciones pueden construir sin duda nuevos ejemplos, nuevos modelos y al final un nuevo paradigma también, porque estamos finalmente demostrando el papel excepcional, transformador que la ciudad puede tener en un contexto global sumamente complejo, donde parecería que estamos condenados por un conjunto de realidades, de modelos económicos y de formas en que el mundo ha funcionado. Creo que lo que es vertical puede ser horizontal, lo que ha sido excluyente, lo que ha sido patriarcal, puede cambiar y construir una nueva sociedad donde todas y todos tengamos un lugar, y eso evidentemente es una gran apuesta cultural. La jefa de gobierno decía en campaña, me acuerdo muy bien, el hacer ciudad es siempre un proyecto cultural, y creo que con lo que hemos conversado aquí, pues hemos confirmado que en general así parece ser.
pues si no quisieran agregar algo más, estaríamos concluyendo la mesa. Les agradecemos muchísimo. Querida Marcela, gracias por tus importantes aportaciones. Queridísima Diana, gracias igualmente por esta visión integradora. Además, seguiremos trabajando, porque también de aquí sacamos tareas para para el trabajo futuro. Muchas gracias, Naomi, por organizar esta mesa, por todo tu trabajo y por esta intervención que desde la mirada de los que son, de quienes son más jóvenes que nosotros, nos ayuda a entender mejor el mundo. Muchísimas gracias. Esto fue una sesión más del Seminario Ciudad, Economía y Cultura. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México les agradece que hayan estado aquí. Muchísimas gracias.